Buen día, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, buenos días. Hoy vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales, pero por métodos iterativos. Ustedes ya conocen algunos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cuáles me podrían mencionar? Sustitución, igualación. Kramer. Ujú. Bueno, ¿conocen algún otro? Bueno, a ver, nosotros vamos a ver, como les dije, sistemas de ecuaciones lineales, pero por métodos iterativos. Este método, ¿sí? O estos métodos nos van a permitir obtener, como se los vengo remarcando siempre, resolver aquellos sistemas donde a veces es muy complejo obtener una solución en forma analítica, con una muy buena aproximación y sobre todo en eh, no tanta cantidad de pasos para obtener una solución. Entonces, como ustedes sabían, teníamos un método de eliminación gaussiana y sus variantes, el pivoteo, la factorización en LU. Dice, son conocidos como métodos directos, ¿sí?, para resolver un sistema de ecuaciones lineales de la forma AX igual a B. Dice, se ejecutan a través de un número finito de pasos y generan una solución X que sería exacta si no fuera por los errores de redondeo, ¿sí? Bueno, a ver, ahora, con los métodos iterativos, nosotros, como les dije, vamos a tratar de resolver o aproximar una solución a un sistema de ecuaciones lineales de la forma AX igual a B, y comienza con una aproximación inicial X sub 0, o sea, un X inicial. Y se genera una sucesión de vectores X sub I que convergen a la solución X. El proceso de cálculo se detiene cuando se encontró una solución aproximada con un cierto grado de precisión, ¿sí? Para poder verificar si estamos obteniendo ese grado de precisión, lo que se hace es también ir evaluando el error que se comete en cada una de las iteraciones para ver si es el error tolerable para la solución de ese sistema. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Entonces, el objetivo dice este apartado, es examinar los aspectos numéricos. O sea, nosotros disponemos de una matriz de esta forma, ¿sí? A sub 1, 1, X sub 1 más A1, 2, X sub 2, A1, 3, X sub 3, así hasta A1n, X sub n igual a B1. Y de la misma forma hasta una ecuación AN1, X1, AN2, X2, sucesivamente hasta llegar al A sub nn, X sub n igual a B sub n. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un sistema de ecuaciones con n incógnitas, en ecuaciones, en incógnitas, donde tenemos que encontrar los valores de las distintas incógnitas que satisfagan a este sistema, ¿sí? Entonces tenemos en incógnitas x1, x2 hasta x sub n, los elementos, donde los elementos a sub i j y b sub i son números reales fijados. El sistema de ecuaciones se puede escribir empleando una forma útil de representación matricial, es decir, entonces podemos denotar estas matrices por A
X igual a B, ¿sí? Eh, sí. Los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones se pueden dividir en dos grandes grupos, como ustedes, bueno, ustedes me mencionaron unos métodos exactos, o bueno, tenemos los métodos exactos o algoritmos finitos que permiten obtener una solución del sistema en forma directa, y los métodos aproximados que utilizan algoritmos iterativos e infinitos, los cuales calculan una solución del sistema por aproximaciones sucesivas. Entonces, lo que permiten estos métodos aproximados es tener una muy buena aproximación con, en un grado de exactitud superior al que se puede obtener empleando los métodos exactos, y debido fundamentalmente a los errores de truncamiento que se pueden producir cuando estamos utilizando estos métodos, ¿sí? En los métodos exactos se encuentran los métodos de Gauss y una modificación del método, de este método de Gauss-Jordan. Nosotros en los métodos aproximados que van a ser los que vamos a estudiar, vamos a ver los métodos de Jacobi, el método de Gauss-Seidel, y no se los incorporé acá, pero también lo tenemos al final de la filmina, que es el método de Gauss-Seidel con relajación. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, si no se entiende en algún momento, me avisan, paro y volvemos, ¿sí? Bueno, a ver, los métodos iterativos, bueno, van a ser métodos que progresivamente van calculando aproximaciones, ¿sí? A la solución de un problema. Bueno, dice matemática, en un método iterativo se repite el mismo proceso de mejora sobre la solución aproximada. Se espera que lo obtenido sea una solución más aproximada a que la inicial. Dice que el proceso se repite sobre una nueva solución hasta que el resultado más reciente satisfaga ciertos requisitos. Nosotros podemos decir que es una determinada cantidad de veces que se repite un algoritmo para obtener una solución aproximada a un sistema planteado, o a un problema planteado, ¿sí? Eh, bueno, a diferencia de los métodos directos, en los cuales se debe determinar el proceso para tener la respuesta, en los métodos iterativos se puede suspender el proceso al término de una iteración y se obtiene una aproximación a la solución. O sea, cada vez que estamos iterando, cada vez que volvemos a repetir el método, estamos más cerca de obtener una solución. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene este método? Un elemento en contra es que tiene de los métodos iterativos sobre los directos, es que se calculan aproximaciones a la solución. Los métodos iterativos se usan cuando no se conoce un método para obtener una solución en forma exacta. También se utilizan cuando el método para determinar la solución exacta requiere mucho tiempo de cálculo, cuando una respuesta aproximada es adecuada y cuando el número de iteraciones es relativamente reducido. El método iterativo va a constar de una determinada serie de pasos. La primera es iniciar una solución aproximada, ¿sí? La segunda sería ejecutar una serie de cálculos para obtener o construir una mejor aproximación a partir de la solución aproximada que se planteó. La fórmula que permite construir la aproximación usando otra se conoce como la ecuación de recurrencia. Se repite el paso 2 usando como semilla la aproximación obtenida.
Dentro de... bien, dentro de los métodos que dijimos que vamos a ver, vamos a comenzar con el método de Jacobi. Este método, bueno, es el primero de este grupo y va a permitir resolver sistemas de ecuaciones lineales más simples y se aplica solo a sistemas cuadrados. Es decir, dice sistemas que tienen tantas incógnitas como ecuaciones. Entonces, sea el sistema de ecuaciones lineales, A11 x sub 1 más A12 x sub 2 más A13 x sub 3 hasta A1 n x sub n igual a B1, ecuaciones de esta forma dentro del sistema hasta llegar a AN1 x sub 1 más AN2 x sub 2 más AN3 x sub 3 hasta ANN x sub n igual a B sub n, dice, donde A es la matriz de los coeficientes, X es el vector de incógnita y B es el vector de términos independientes, ¿sí? Nosotros decíamos que teníamos un sistema de la forma AX igual a B. En AX igual a B se puede construir la matriz A por la suma de dos matrices, A igual a D más R, donde D es la matriz cuyos elementos son ceros excepto los elementos de la diagonal que corresponden a los elementos de la matriz A. Y R es una matriz con ceros en la diagonal y sus restantes elementos coinciden con los respectivos EA. Entonces tenemos nuestras tres matrices, A, D y R, y sustituyendo en la forma D más R por X igual a B, obtenemos de la forma dx más R X igual a B. Despejando de X nos queda B menos RX, y premultiplicando por la matriz inversa de... Ay, disculpen, me molesta mucho la garganta. Bueno, haciendo todo lo... despejando, llegamos a esta forma. A partir del sistema de ecuaciones se despeja la incógnita que está ubicada en la diagonal principal de cada una de las ecuaciones que conforman el sistema. El método Jacobi propone que el vector inicial x sub 0 sea igual a 0, y a partir de esta propuesta el vector solución siguiente será x sub i igual a b sub i dividido a sub i. Es decir, el elemento independiente entre el coeficiente de la diagonal principal para cada ecuación. Bueno, a ver, van a prestar atención al criterio de convergencia. ¿Por qué? Porque si tenemos cuidado, lo tenemos en cuenta este criterio, vamos a ver que podemos llegar a una convergencia quizás más rápida, o asegurarnos una convergencia, ¿sí? Entonces, el criterio de convergencia del método Jacobi dice, el método Jacobi es susceptible a los efectos de pivoteo. En consecuencia, su criterio de convergencia lo conforman los criterios de diagonal pesada, mismo que posee dos condiciones. No sé si se acuerdan las condiciones de diagonal pesada, pero tenemos dos condiciones, una condición necesaria y una condición suficiente. En la condición necesaria dice, es condición necesaria que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación
sea mayor que el valor absoluto del resto de los elementos de la misma ecuación, ¿sí? Es decir, que el elemento, el valor absoluto del elemento A sub I, o sea, el que se encuentra en la diagonal principal, tiene que ser mayor al valor absoluto del elemento A y J. La segunda condición, la condición suficiente, es condición suficiente que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor que el valor absoluto de la suma del resto de los elementos de la misma ecuación, ¿sí? Es decir, que la diagonal va a ser, ¿cómo va a ser en este caso? Si el elemento que está en la diagonal principal va a ser mayor que la suma de todos los elementos que se encuentran en la misma, o sea, de los elementos restantes que se encuentran en la misma ecuación, en este caso, ¿qué característica tiene la diagonal? La diagonal principal va a ser dominante, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Chicos, Sí, profe. bien. Entonces, a ver, yo decía que la diagonal tenía que ser dominante, ¿sí? En caso de que no se cumpla esas condiciones, lo que se hace es modificar, o sea, permutar, ya sean filas o columnas, de tal forma de que tengamos una diagonal dominante, ¿sí? Entonces así podemos llegar a asegurar que vamos a tener una convergencia. Caso contrario, podemos llegar a la divergencia en cuando vayamos, o sea, en vez de ir acercándonos cada vez más a una solución que satisfaga el error de tolerancia, vamos a ver que nos vamos a empezar a ir alejando. Por lo tanto, es una buena práctica. Lo primero que hacer es asegurarnos que tengamos una diagonal pesada, ¿sí? Una diagonal dominante. Bueno, entonces, el algoritmo va a consistir primero en plantear un vector solución inicial, x sub 0. Recuerden que este algoritmo parte de que los valores iniciales de cada una de las incógnitas era igual a 0, ¿sí? Establecer la tolerancia de error. Bueno, verificar la convergencia, dice, y para último el vector solución de la fórmula, dice x a la k más 1 va a ser igual a d menos 1 por b menos r por x k. Si lo traducimos en esto, o sea, lo que tenemos que hacer acá es despejar el valor de cada, o sea, despejar cada una de las incógnitas, ¿sí?, del sistema de ecuaciones lineales, donde en la ecuación 1 voy a despejar la primera incógnita, en la segunda ecuación la segunda incógnita, y así sucesivamente hasta la última incógnita que tenga, ¿sí? Entonces, dice que el valor actual, o sea, el x sub i, va a ser igual a 1 sobre a en la posición i por b menos i menos la sumatoria
para j desde 1, mientras i sea distinto de j, hasta n, de los a sub ij por x k, x sub jk, ¿sí? O sea, estamos diciendo que vamos a despejar cada una de las incógnitas en cada una de las en cada una de las ecuaciones del sistema. Como en el, como en el Jacobi plantea que la solución inicial es igual a 0, al despejar, lo que yo tengo que hacer es despejo cada una de las incógnitas, y cuando tengo todos los valores de las incógnitas, o sea, la solución inicial, recién aplico esos valores para repetir nuevamente el procedimiento, ¿sí? O sea, en una segunda iteración lo que hago es sustituir los valores que calculé recientemente para obtener una segunda aproximación de cada una de las incógnitas. O sea, tengo que tener todos los resultados de las distintas incógnitas y las puedo ir reemplazando en la fórmula que se despeje inicialmente. Igual ya lo vamos a ver en distintos ejemplos. El método de Gauss-Seidel, ¿sí?, es un refinamiento del método de Jacobi. No siempre converge más rápido, generalmente sí, ¿sí? Y la diferencia es que el valor de la variable que se obtiene se va reemplazando en la ecuación siguiente, ¿sí? Y se va obteniendo los resultados con una aproximación, pero ya en base a los valores recientemente calculados. Dice, el último valor de cada variable sustituido en cada paso del proceso iterativo. El método de Gauss-Seidel es un método iterativo, por lo mismo resulta ser un método bastante eficiente. Entonces plantea esta ecuación del sistema, plantea este sistema de ecuaciones. Entonces, nosotros teníamos que en la primera ecuación lo que se hacía es despejar el valor de x, en la segunda el valor de x sub 2, hasta llegar a despejar x sub n, ¿sí? Y entonces nos quedaba siempre la forma b menos cada uno de los elementos del sistema de ecuación lo pasamos a la derecha, dividimos por el coeficiente y teníamos, o sea, lo único que hacíamos era despejar cada una de las incógnitas, ¿sí? Para poder aplicar una segunda aproximación, lo que hacía era obteníamos todos los resultados del sistema y volvíamos a iterar el método, ¿sí? Pero ya con los valores recientemente calculados. En cambio, Gauss-Seidel despeja cada una de esas incógnitas y las va reemplazando en el cálculo de la siguiente ecuación y así sucesivamente hasta completar con todo el sistema. Entonces, plantea que de la ecuación 1 se va a despejar x sub 1, de la ecuación 2 se despeja x sub 2, de la ecuación n se despeja x sub n. Resolviendo esto tenemos n incógnitas, despejamos las n incógnitas, entonces x sub 1 va a ser igual a b1 menos a sub 2 por x2 menos a1n x sub n sobre a en la posición 1, 1, ¿sí? Es decir, que dividido el coeficiente de x sub 1. Así por cada una de las ecuaciones del sistema. Dice, en este conjunto de ecuaciones, son de las que forman la fórmula iterativa. Para comenzar el proceso iterativo, se le debe asignar el valor 0 de las variables, x sub 2, x sub n, y se va a dar el primer valor para x sub 1. Entonces se requiere que
X sub 1 va a ser igual a B sub 1 dividido a 1, 1. Luego, este valor de X sub 1, ¿sí?, que acabo de obtener, es el que se reemplaza en la segunda fórmula, ¿sí?, en esta parte. El valor de X sub 1 y de X sub 2 se va a utilizar para resolver la tercera incógnita y así sucesivamente hasta llegar a la última incógnita. No siempre vamos a comenzar con el vector solución inicial 0, 0, 0. A veces les podemos dar valores iniciales del vector solución y ustedes van a tener que empezar a resolver a partir de esos valores. Dice, todo este paso dará una lista de primeros valores para las incógnitas, la cual conforman el primer paso del proceso iterativo. Entonces tenemos que X sub 1 es igual a alfa sub 1, X sub 2 a alfa sub 2, X sub n a alfa sub n. Dice, se repite el proceso, pero ahora sustituyendo estos últimos datos en vez de 0 como al inicio. Se obtiene una segunda lista de valores para cada una de las incógnitas. Entonces, empleamos estos valores para resolver una segunda iteración y tenemos nuevos valores. Una vez que obtenemos nuestros nuevos valores para esas incógnitas, lo que tenemos que hacer es calcular los valores de los errores aproximados relativos, ¿sí? Que vamos a decir que el valor absoluto para cada una de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, para cada una de las ecuaciones vamos a aplicar la fórmula de cálculo del error aproximado relativo, y vamos a decir que el valor absoluto del error relativo va a ser igual al valor absoluto de B sub 1 menos alfa sub 1 sobre beta sub 1 por 100%. El error relativo de la segunda ecuación va a estar dado por el valor absoluto de beta sub 2 menos alfa sub 2 sobre beta sub 2 por 100%, y así sucesivamente por cada una de las ecuaciones. Dice, el proceso sigue hasta que el error aproximado relativo sea menor que el error que se fije como condición de parada, es decir, como error tolerable. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Chicos. Sí, profe. Bien, ¿se entiende? Profe, ¿y cuál sería el error tolerable para nosotros? Se le va a fijar por generalmente cada vez que trabajemos con, o que le demos un ejemplo, le vamos a proveer el cuál va a ser el error tolerable, ¿sí? El error tolerable es muy, a ver, ¿cómo les puedo decir? Va a depender de cada situación, no es lo mismo, o sea, yo le doy un ejemplo, ¿no? No es lo mismo cometer un error de 1 en 100 que cometer el error de 1 en 10.000, ¿sí? Va a estar sujeto en cada uno de los casos, pero nosotros siempre nos manejamos que con día a la -3, día a la -5, tenemos una muy buena aproximación porque ya estamos hilando muy finito a con respecto a una solución de aproximación. Generalmente los ejemplos que le vamos a dar siempre van a estar con el error tolerable de 10 a la -3 o a la 10 a la -5. ¿Por qué? Porque vamos a tener un grado de exactitud bastante, o sea, muy bueno realmente.
¿Vamos bien hasta ahí? Chicos. Bueno, bien. Dice, todo este paso dará una lista de serie de valores para las incógnitas, la cual conforman el primer paso del proceso iterativo. Entonces nosotros vamos teniendo entonces nuestras aproximaciones, ¿sí? Una vez que vamos, que hacemos una segunda iteración, tenemos que comparar, comprobamos el error. Si el error se cumple, el proceso termina. Si el error, si no llegamos a tener o alcanzar el error tolerable, tenemos que volver a iterar tantas veces como fuera necesario, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de convergencia para Gauss-Seidel? Dice, como Gauss-Seidel surge de una modificación del método de Jacobi, que acelera la convergencia, el método de Gauss-Seidel recorta sustancialmente el número de iteraciones a realizar para obtener una cierta precisión en la solución. Entonces vamos a tener que los criterios de convergencia son similares a los que vimos con Jacobi. Este criterio no solo se aplica en ecuaciones lineales que se resuelvan con el método de Gauss-Seidel, sino también con el método, también para el método iterativo de punto fijo y el método de Jacobi. Dice, por lo tanto, al aplicar este criterio sobre las ecuaciones de Gauss-Seidel y evaluando con respecto a cada una de las incógnitas, obtenemos que el valor absoluto de A21 sobre A22 tiene que ser menor a 1 y el valor absoluto de A12 dividido A11 tiene que ser menor a 1. El valor absoluto de las pendientes en la ecuación deben ser menor a la unidad para asegurar la convergencia. Luego, el valor absoluto de A22 tiene que ser mayor que el valor absoluto de A21. El valor absoluto de A11 tiene que ser mayor que el valor absoluto de A12. Es decir, el elemento de la diagonal debe ser mayor que el elemento fuera de la diagonal para cada una de las ecuaciones. Que era ni más ni menos comprobar que los elementos que la diagonal sea dominante, ¿sí? O la diagonal pesada, como les dije anteriormente. Es decir, que el valor absoluto del elemento ubicado en la diagonal principal tiene que ser mayor a la suma desde J desde 1, siendo J distinto de I, hasta N, de el valor absoluto de los A sub I J, ¿sí? Es decir, que el elemento que se encuentra sobre la diagonal principal de una determinada ecuación va a ser mayor que la suma de todos los otros coeficientes que se encuentran en la misma ecuación, ¿sí? Entonces tenemos que asegurarnos que la diagonal sea dominante. El método de Gauss-Seidel está basado en el concepto de punto fijo, es decir, que x sub i va a ser igual a g sub i de x para i desde 1 hasta n y para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Para garantizar la convergencia se debe cumplir que el sistema tenga una diagonal dominante, es decir, que se cumpla la desigualdad siguiente. Si se cambia el orden de las ecuaciones, esta puede divergir. Entonces tenemos, yo les vuelvo a recalcar, para asegurarnos que la diagonal sea dominante, el valor de los A sub i tiene que ser mayor a la sumatoria para i desde 1
siendo J distinto de I hasta N de los, perdón, este es J desde 1, del todos los A sub I J, ¿sí? Entonces, tenemos que asegurarnos que la diagonal sea dominante. Luego tenemos el Gauss-Seidel con relajación. El Gauss-Seidel con relajación es una técnica que surge para mejorar la convergencia del método de Gauss-Seidel mediante el refinamiento de la aproximación actual, ¿sí? Vamos a tener un parámetro de relajación W, que también se denomina peso, y se comporta como un factor de ponderación actual y de la aproximación anterior. También ustedes lo van a encontrar como método SOR o método Gauss-Seidel-SOR, ¿sí? Pero en realidad se intenta mejorar la convergencia, como les dije, del Gauss-Seidel, ¿sí? Pero también se puede aplicar al método de Jacobi y a cualquier otro método iterativo para dar solución a los sistemas de ecuaciones. La aproximación es igual al peso multiplicado por el actual X sub I más el factor 1 menos el peso multiplicado por el valor de la iteración anterior de X. Me salté la formulita que ya se las pongo porque las tengo en otro archivo. Los aspectos a tener en cuenta para el peso o parámetro es que si ese peso se encuentra entre 0 y 1, se conoce como subrelajación y se emplea para un sistema que no converge. Si W es igual a 1, el resultado no se modifica, y si W se encuentra entre 1 y 2, se llama sobrerelajación, el cual acelera la convergencia del sistema que ya converge. Dice, si W, o sea, si este factor es mayor a 2, el método diverge. Entonces, tenemos que verificar la condición de convergencia. Este paso lo vamos a realizar para, o a partir del peso parámetro que tenemos, ¿sí? Entonces se despeja el valor de X sub I de la ecuación, dice, por ejemplo, se despeja X sub I de la ecuación Y, por ejemplo, despejar el valor de X de la primera ecuación, X2 de la segunda ecuación, y así sucesivamente, como veníamos viendo, y se reemplazan los valores tanto de la iteración actual como de la iteración anterior. En cada iteración de... Esta es la formulita que vamos a utilizar, y es, el valor de X sub I actual va a ser igual a ese factor o peso por el valor de X sub I actual más 1 menos el factor por X sub I anterior, ¿sí? Dice, también encontrar el error, también tenemos que encontrar después el error porcentual de cada una de las variables. Entonces, el error de aproximación que vamos a tener va a estar dado por el valor absoluto del valor de X sub I actual menos el valor de X sub I anterior sobre el valor de X sub I actual por el 100%. Y eso tiene que ser menor al error tolerable para este sistema. Es decir, el error porcentual es el... Bueno. Luego, actualizar los datos de las variables y volver al paso 3. O sea, tenemos que ir repitiendo el proceso hasta que el error aproximado sea menor que el error tolerable. Bueno. Esperen un ratito. Vamos a comenzar con
A ver, quiero que vayamos resolviendo este ejercicio. Lo vamos a hacer por Jacobi, lo hacemos por Gauss-Seidel, y tratamos de llegar también al método de Gauss con relajación, ¿sí? Yo les propongo un sistema donde el error relativo tiene que ser menor al 1%, dice, para aproximar la solución del sistema, de este sistema de ecuaciones, donde el valor de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 tenían que ser iguales a 0, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema de 10x sub 1 menos x sub 2 igual a 9, menos x sub 1 más 10x sub 2 menos 2x sub 3 igual a 7, y menos x sub 2 más 10x sub 3 igual a 6. Primer paso, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Chicos, ¿qué tenemos que verificar? La diagonal, profe. Bien. ¿La diagonal es dominante? ¿Sí o no? ¿Cómo verifico que la diagonal sea dominante? Sus elementos tienen que ser mayores a los demás, a los otros. A la suma de todos los otros coeficientes que se encuentran sobre la misma ecuación. En este caso 10 va a ser mayor que 1, 10 va a ser mayor que la suma de estos dos, 10 va a ser mayor que este. Entonces, en este caso tenemos una diagonal dominante. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos esta diagonal dominante? A ver, esperen un ratito. Ay, quería cambiar, pero me corre todo. Después lo cambio en el archivo. Bueno, entonces, si nosotros le dijimos, lo primero que tenemos que hacer es verificar que la diagonal sea dominante. En caso que la diagonal no sea dominante, lo que tenemos que hacer es hacer todos los cambios en todos los cambios necesarios. ¿Pueden ver la filmina, chicos, o no? Sí, profe. Bien. Entonces, si la diagonal no es dominante, tengo que hacer todos los cambios necesarios para que lo sea, ¿sí?
Supónganse, si por ejemplo, la primera ecuación estaría en segundo lugar, lo que tendría que hacer es permutar la fila 1 y 2 para que quede de esta forma, ¿sí? Una vez que yo verifico que la diagonal sea, sea dominante, ¿sí? O sea, eran dos condiciones. Una, que el coeficiente de la incógnita que quiero despejar sea mayor que cada uno de los coeficientes que se encuentran en la misma ecuación. Y la otra era determinar que el valor del coeficiente de la incógnita que estoy despejando sea mayor que la sumatoria de todo, el valor absoluto de la sumatoria de todos los coeficientes que se encuentran en la misma ecuación, ¿sí? Y con eso nosotros garantizábamos que teníamos la diagonal dominante. Bien. Ahora, quiero que vayamos, les planteo este ejercicio y quiero que lo vayamos resolviendo juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que vayamos viendo la comparación de los tres métodos que estamos viendo. Bien, ¿plantearon el sistema? Sí, Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ya verificamos que la diagonal sea dominante. Ahora, una vez que verificamos que la diagonal estamos sea, X sub I, X sub despe- 1. despejamos x sub 1. Bien, y todas las x de la diagonal principal, ¿sí? Bien, entonces, al despejar, ¿qué nos queda? Que es x sub 1 es igual a ¿qué? Despejamos x sub 1, va a ser igual a ¿qué? A 9. Este término que está restando pasa sumando, o sea, 9 más x sub 2, dividido el coeficiente que tiene la incógnita, o sea, dividido 10. Nos queda 9 más x sub 2 dividido 10. Luego tenemos que despejar el valor de x sub 2, que va a ser igual ¿a qué va a ser igual? 7 más x sub 1 más 2x sub 3 sobre 10. Sí. Bien. Y despejamos la última ecuación. ¿Sí? ¿Qué va a ser igual a cuánto? 6 más 2x sub 2 sobre 10. Ujú. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Yo tengo... bien.
Chicos, ¿van resolviendo? Ja? ¿Los van resolviendo? ¿O van diciendo verbalmente? Lo vamos resolviendo, profe. Bien, me parece bien. ¿Les parece? Lo planteamos para resolver Jacobi, Gauss-Seidel y Gauss-Seidel con relajación. ¿Les parece? Así vamos viendo la diferencia que tenemos en este ejercicio. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra iteración, a ver, me dan un segundo porque... Entonces, esperen un segundo porque les cambié el ejemplo y al agregarle el ejemplo, se lo resolví por Gauss-Seidel, pero no me di cuenta que no se lo resolví por Jacobi. Profe, ahora reemplazábamos todo por 0. Primero, sí. En la primera iteración lo primero que hacemos es reemplazar por 0. Todos. Y después reemplazado por los valores que nos dan. A ver, primero calculen x sub 1 igualando a x2 en 0. Luego resuelvan x sub 2. Como los valores iniciales de x1, x2, x3 eran 0, tenemos que igualarlos, a reemplazarlos por los valores 0. ¿Sí? Entonces, nos queda... Y resolvemos x3 reemplazando el valor de x2 igual a 0, porque teníamos que tener las tres incógnitas. Bueno, la primera iteración ya está. Yo calculo que sí.
X sub 1, 0,9, X sub 2, 0,7 y X sub 3, 0,6. Exacto. Bien. Una vez que tenemos eso, tenemos que volver a aplicar el método. Pero ¿qué pasa? Ahora ya no vamos a utilizar los valores, ahora tenemos que empezar a usar los valores que acabamos de calcular, ¿sí? Ahí va, ahí voy. Deme 2 segundos. Bien. Bueno, a ver. Este era nuestro. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Bien. Nuestra primera iteración, solo que hacíamos, la despejaba. Ya teníamos despejados los valores de las... Se lo estaba poniendo así. Tenía el sistema, despejé los valores de las incógnitas, y en la primera iteración, como decíamos que los valores iniciales eran, teníamos el vector inicial era 0, 0, 0, al reemplazar en cada una de las incógnitas, ustedes obtenían 0,9, 0,7 y 0,3, una primera aproximación. Entonces teníamos que volver a repetir en una segunda iteración. Pero ¿qué pasa? Esta vez ya utilizando los valores anteriores, los valores que calculamos recién, ¿sí? Entonces, la primera iteración era 9x2, 9 más x2 sobre 10, ¿sí? Entonces, ya no es 0, ahora tengo que utilizar el x2 que acabé de calcular. Y obtengo. Luego voy y tengo que calcular el valor de x2. Voy a reemplazar. Tengo que utilizar el valor que acabo de calcular de x1, ¿sí? Que este es 0,97, es lo que voy a reemplazar en la ecuación del cálculo de x2. Perdón. Les voy a hacer una ensalada. Ahí. Entonces, repito nuevamente. Los valores que acabo de calcular, los anteriores, voy a utilizar para calcular cada una de las incógnitas, ¿sí? Reemplazo en la primera ecuación, me queda 0,97. Luego, voy a la segunda ecuación. Yo tengo que es 7 más el valor de x1, ¿sí? Que es 0,9, más 2 por el valor de x sub 3, ¿sí? Y a eso va dividido 10. Luego, tengo que calcular el valor de x sub 3. Tengo 6 más 2 por el valor de x sub 2. Todo de la iteración anterior. Y termino. Ahora, ¿qué es lo que me falta hacer? ¿Vamos bien con los resultados hasta ahí? sí, profe. Bien. Entonces yo tengo que calcular el error que cometí. Yo le pongo así, pero el error en x sub 1. Va a ser igual a ¿qué? Es el valor absoluto de ¿qué? Era el x actual, ¿sí? Va a ser igual al x actual menos la solución anterior que obtuve dividido
el X actual, la solución actual, ¿sí? Y ahí teníamos una aproximación. Como decíamos que trabajamos con un porcentual, podemos utilizar ese, lo multiplicábamos por el 100% y teníamos el valor. Ahora, lo mismo para X sub 2. Y acá les pedían que el valor, que el error tenía que ser igual a el 1%. ¿Así era? Ustedes tienen que ir calculando el error de cada una de las iteraciones, o sea, entre las dos iteraciones que se van formando, y viendo que se cumple el error que se solicita. Bueno, se calcula entonces el segundo error, que era el valor absoluto de el error, el valor actual menos el valor anterior dividido el valor actual. Y a eso por el 100%. Y lo mismo, el error en X sub 3 va a ser igual al valor absoluto del valor actual menos el valor anterior dividido el valor actual. Me faltó por ciento. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿llegamos al valor o no? ¿Podemos considerar que ya terminamos, que encontramos la solución o no? Yo le estoy pidiendo un error menor a 0,01. No alcanzamos en esta iteración, tenemos que volver a iterar, ¿sí? Yo copio acá. Para que podamos usar, ¿sí? Entonces, en esta solución lo único que hago es reemplazar el X sub 2, ¿no? Bien, entonces hace uso de este, dividido 10. X sub 2. Bien, y X sub 3. Y se calcula el error. Fíjense en que como voy copiando fórmulas nada más, me va actualizando los valores. Entonces esta era mi segunda iteración. En esta iteración verifico si el error que cometí es menor a 0,01. Como todavía no alcancé, tengo que iterar nuevamente. Fíjense en que en una tercera iteración, ¿sí?, yo alcancé el error, o sea, tengo que verificar. ¿El error de X sub 1 es menor a 0,01? ¿Sí o no? ¿Es menor o no?
Sí, en X sub 1 sí, pero en X sub 2 no. Entonces, tengo que volver a iterar una vez más. Entonces vengo acá. Itero. Un ratito. De 40. Este. ¿Es menor que el 1%? Que era la condición que tenían. Bueno, a ver. No sé qué hora es. Quiero que tengamos tiempo. ¿Van entendiendo cómo se va resolviendo el ejercicio? Profe, perdón, ¿podría pasar toda la solución del problema para poder sacar unas capturas de pantalla? Yo se los voy a subir, ¿sí? Porque en realidad tenía otro ejemplo, pero el ejemplo lo tengo solo con Gauss-Seidel en este caso y con el método de relajación, no con Jacobi, ¿sí? Se los voy a subir para que lo tengan completo. Bueno, Porque en realidad es muy poquita la diferencia que tienen. Ahora se los muestro con Gauss-Seidel para que lo puedan ver, ¿sí? Pero ¿se entendió cómo se resuelve con Jacobi? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Bien. Entonces, si se entiende esto, vamos a ver cómo se resuelve con Jacobi, ¿sí? Perdón, con Gauss-Seidel. Lo mismo. Tenemos el sistema de ecuaciones, tenemos las condiciones iniciales, despejamos los valores de x1, ¿sí? Fíjense que son las mismas ecuaciones, y empezamos a resolver. Dijimos que los valores iniciales en este caso eran 0, 0, 0. Entonces, cuando despejamos x1, vamos a obtener el mismo valor anterior, o sea, 9 más 0 dividido 10, porque el valor anterior de x sub 2 era 0, ¿sí? Entonces nos queda 0,9. Ahora, el valor de x sub 2 es igual a 7 más el valor de x sub 1 más 2x sub 3 dividido 10. Despejando x sub 2, ahora tengo que hacer el reemplazo. ¿Qué pasa? No voy a ocupar el 0 que tenía, como hacía, vieron que tenía que obtener todos los valores de las distintas incógnitas y recién reemplazaba en la iteración anterior. En este caso no. Una vez que obtengo el valor de la incógnita, la uso en las ecuaciones que siguen si lo necesito. Entonces me queda 7 más x sub 1, utilizo el x sub 1 que acabo de calcular, más 2 veces x sub 3. En este caso todavía no calculé x sub 3, sigue siendo 0, dividido 10. Cuando yo resuelvo, me queda 0,79, ¿sí? Voy a calcular x sub 3. X sub 3 es igual a 6 más 2x sub 2 dividido 10. Haciendo, o sea, reemplazo el valor de x sub 2 que acabo de calcular en la ecuación, y a mí me queda que es 6 más 2 por 0,79 dividido 10, que es igual a 0,758. Necesitamos una segunda iteración para ir comparando, ¿sí? Volvemos a repetir. Entonces, en este caso es x sub 1
va a ser igual a 9 más el valor de x sub 2 que calculé recientemente, o sea 0,79, dividido 10, igual a 0,979. ¿Sí? Luego, calculo el valor de x sub 2 utilizando el valor de x sub 1 actual, o sea, que acabo de calcular, y el último valor, o el valor que calculé de x sub 3. ¿Sí? Entonces me queda 7 más el valor de x sub 1 reciente, o sea, 0,979 más 2 por el 0,758 de la iteración anterior, dividido 10. Cuando opero, me da que eso es igual a 0,9495. ¿Sí? Y ese valor lo voy a utilizar para obtener mi x sub 3. Porque la fórmula de x sub 3 era igual a 6 más 2 veces el valor de x sub 2 dividido 10. Y obtengo que es igual a 0,7899. ¿Se entiende? Es decir, que yo encuentro el valor de una incógnita y lo voy a utilizar en las ecuaciones que sigue si es que lo necesito. ¿Sí? Siempre voy utilizando el último cálculo que voy haciendo. Entonces fíjense en que voy teniendo una refinación de Jacobi porque voy teniendo una aproximación más certera, porque voy ocupando ya no las condiciones iniciales, sino que voy teniendo voy utilizando las últimas aproximaciones que voy realizando. ¿Sí? Entonces verifico el error en cada una de las ecuaciones, es el valor actual de la solución de x sub 1 menos la anterior, dividido el actual por el 100%, y me queda que es del 8,07%. Hago lo mismo para la segunda ecuación y para la tercera ecuación del sistema. Como no alcancé la condición de parada, vuelvo a iterar. Cuando hago mi tercera iteración, voy utilizando los valores que obtuve en la última iteración. Entonces 9 más el valor que obtuve en x sub 2, que era 0,9495 dividido 10. Y eso me da 0,9949. Luego voy a calcular el valor de x sub 2. Entonces 7 más el valor de x sub 1, busco de la iteración anterior, 0,979. No, perdón, de esta iteración, o sea, 0,9949, más 2 veces 0,7899, que era el último x sub 3, dividido 10. Y obtengo esta nueva aproximación, del nuevo valor de x2. Ahora, utilizando los valores recientemente calculados, es que utilizo para despejar el valor de x sub 3. Reemplazo en la fórmula el valor de x sub 2 recientemente calculado y me da que el valor de x sub 3 es igual a 0,7915. Una vez que obtengo la iteración, los resultados de esta iteración, lo que hago es calcular nuevamente los errores para ver si se alcanzó los valores que yo necesito. Como podemos ver en la primera iteración, en la primera ecuación, no llego a alcanzar el error que se solicita, entonces ya no, directamente quiere decir que tengo que seguir iterando, ¿sí? No necesito seguir verificando si las otras ecuaciones cumplen o no, porque la primera sigue sin cumplir. Vuelvo a iterar. Entonces, vuelvo a obtener los valores de x sub 1. ¿Se entiende el método, chicos? Sí, profesor. El error faltaría, me falta, no comprendo el error. El error ya acabamos. El error
porcentual en este caso, no le puse el porcentaje. El error porcentual va a estar dado. En este caso, porque es porcentual, yo le podría dar un error aproximado y va así en el porcentaje. Es el valor del x sub 1 actual, o sea que es este 0,9957 que acabamos de calcular, menos el valor de x sub 1 anterior, que calculamos la iteración 3, que es igual a 0,9949. ¿Sí? A eso le tengo que dividir el valor actual, o sea, 0,9957. Como en este caso se les pedía el 100 en porcentaje, lo tengo que multiplicar por el 100%, y es lo que obtengo que el primer X tiene un error de 0,08%. Luego calculamos el valor de x sub 2. El valor de x sub 2 es el x sub 2 actual menos el x sub 2 anterior dividido el x sub 2 por el 100%, y tengo que es 0,04. Tengo el valor del error para x sub 3, que es el valor de x sub 3 actual menos el valor de x sub 3 anterior, dividido el valor de x sub 3 actual por el 100%, y tengo que es igual a 0,01%. Bueno, fíjense que es muy simple el método, ¿sí? A partir de un buen planteo, o sea, primero me verifico que esté la diagonal principal sea dominante. ¿Para qué? Para asegurar la convergencia. Si no es dominante, hago los cambios que sean necesarios para asegurarnos que que lleguemos a la convergencia. Si yo tengo que sugerir algo, o sea, ustedes pueden permutar filas y columnas, ¿sí? Para asegurarnos la convergencia. A veces es mucho más simple si yo permuto solo las filas, cambio de posición para asegurarnos tener una diagonal dominante. Bueno, y acá dice, a partir de esto podemos concluir que la solución está dada acá. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero con Gauss-Seidel con relajación. ¿Sí? Dice, dado este sistema de ecuación, ¿sí? Tenemos que resolverlo al sistema con Gauss-Seidel con relajación, con el coeficiente 0,90 y un error aproximado. O sea, nosotros siempre tenemos valores, son aproximaciones, no son, o sea, no siempre van a ser exactos, sí van a ser una buena aproximación, ¿sí? Un valor aproximado al 5%, y partimos de que x1, x2, x3 sean igual a 0. Entonces, lo mismo que los otros métodos, despejamos cada una de las incógnitas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos despejada cada una de las incógnitas, tenemos que empezar a iterar con el método de Gauss-Seidel y con relajación. Como los valores iniciales de las incógnitas eran igual a 0, reemplazo lo que despejé de x sub 1, y me queda que es igual a menos 0,5. Ahora le voy a aplicar esa ponderación que tenía, ¿sí? Y que decía que el x sub 1, ¿sí? Con relajación, aplicando el método de relajación, va a ser igual al coeficiente de ponderación, ¿sí? Por el valor actual de x sub 1, más 1 menos el valor de ponderación por
el valor anterior que tenía esa incógnita. O sea, como era el valor inicial era 0, en este caso va a ser por 0. Entonces, resolviendo esto, a mí me queda que el valor de x sub 1 va a ser igual a menos 0,45. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Esto sí se lo... No, profe, ¿Cómo? no entiendo la última parte. Bueno, ya ahora lo vuelvo a explicar. Bueno, a ver. Decíamos que el método con relajación teníamos, era un refinamiento que íbamos a utilizar un parámetro de relajación W, que también se lo llamaba factor de ponderación, entre el valor actual y la aproximación anterior. ¿Sí? Siempre tiene la aproximación actual y anterior. La fórmula era, que decía que el valor actual de x sub i va a ser igual al factor de ponderación por el valor actual de x sub i en la iteración actual, más 1 menos el valor del factor de ponderación por el valor de x sub i en el estado anterior. ¿Sí? Entonces, tengo que aplicar esta fórmula para obtener mi valor con relajación. Bueno, el primer paso lo que hicimos es despejar los valores de x, ¿sí? Sabíamos que los valores iniciales de x1, x2, x3 eran iguales a 0. Entonces, la primera aproximación lo que hago es reemplazar los valores de x2, x3 en la ecuación, que eran 0, y me queda que es igual a 0,5, menos 0,5, ¿sí? Ahora tengo que aplicar el Gauss-Seidel con relajación. Y ese Gauss-Seidel con relajación, en esa incógnita, dice que es el factor de relajación por el valor actual que tiene esa incógnita, que es el que calculé recién, el menos 0,5. Más 1 menos el factor de ponderación por el valor anterior que tenía esa incógnita. El valor anterior al recientemente calculado era igual a 0. ¿Sí? Aplicando esos cambios, a mí me queda que el valor de x sub 1 va a ser igual a menos 0,45. Una vez que obtengo este valor, el valor de x sub 1, lo tengo que utilizar para obtener mi nuevo valor de x sub 2. Despejo el valor de x sub 2, me quedaba que era 45 menos 6x1 sobre 8, y ahora, reemplazando el valor de x sub 1 que recientemente calculé, o sea, 0,45, menos 0,45 en esta ecuación, a mí me queda que el valor de x sub 2 que tengo es igual a 5,96. Ahora, esto es aplicando Gauss-Seidel. Yo aplico ahora el método con relajación. Vuelvo a aplicar la formulita, que es el factor de relajación por el valor actual que tiene x sub 2, más 1 menos el factor de ponderación, que es 0,9, por
el valor anterior que tenía x sub 2. ¿Cuál era el valor anterior que tenía x sub 2? La condición inicial era que era igual a 0. Entonces, resolviendo esto, me queda que el valor actual de x sub 2 es 5,366. ¿Sí? Luego, tengo que obtener, entonces, x sub 3 nuevo. Aplico, pero ya en este caso tengo que utilizar el valor de x sub 1 calculado recientemente, o sea que sería 80 más 5 por menos 0,45 dividido 12, y me da que el valor de x sub 3 nuevo es igual a 6,48. Aplicando el método de relajación, ¿sí? Es el factor de ponderación por el valor actual de x sub 3 más 1 menos el factor por el valor anterior que tenía x sub 3. En este caso, en la primera iteración, era igual a 0, porque era la condición inicial. Entonces obtengo que x sub 3 con relajación es 5,831. ¿Se entiende? Fíjense que tengo que ir aplicando el método de Gauss-Seidel y después aplico la formulita con relajación, ¿sí? Por cada una de las variables, por cada una de las incógnitas que tengo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. Si se entiende, entonces iteramos nuevamente. Entonces, calculamos en función de los valores recientemente calculados. Fíjense en que me queda menos 2 más x sub 2 más x sub 3 sobre 4, y va a ser igual a menos 2 más 5,36, que era el valor recientemente calculado de x sub 2. Más 5,83, que era el valor calculado recientemente de x sub 3, dividido 4. Y obtengo que mi nuevo x sub 1 es igual a 2,298. Ahora le aplico la fórmula de relajación. Entonces, factor de ponderación por el valor actual, que acabo de calcular, más 1 menos 0,9, que era el factor de ponderación, por el valor anterior que tenía x sub 1. ¿Cuál era el valor que tenía x sub 1? Si se acuerdan, era menos 0,45, que estaba acá calculado. Resuelvo y llego a que x sub 1 es igual a menos 2,024. Ah, ya. Y vuelvo a repetir para el caso de x sub 2. ¿Sí? Por favor, el micrófono que está abierto. Entonces, x sub 2 nuevo va a ser el 45 menos 6 por el valor actual que calculé de x sub 1 dividido 8, y va a dar 4,11. Aplico la relajación, me da 4,233, y calculo el valor de nuevo, o el valor actual de x sub 3, y x sub 3 con relajación. ¿Sí? Tengo que calcular nuevamente los errores, y vemos que estamos muy lejos del error tolerable que se nos está pidiendo. En este caso, lo que hice es ir a Excel y generar una tablita. O sea, iterar tantas veces, calculando el valor de x sub 1 nuevo, el valor con relajación de x sub 1, y así para x sub 2 y x sub 3.
e ir calculando los errores que se iban cometiendo con x sub 1, con x sub 2 y con x sub 3 en cada una de las iteraciones. Bueno, y por último llegaba se puede observar que en la iteración 7 se cumple con la condición del ejercicio, por lo tanto x sub 1 es igual a 2,375, x sub 2 es igual a 3,844 y x sub 3 es igual a 7,656. ¿Sí? ¿Se entendió el método? Sí, profe. Bien, resumen. ¿Qué podemos decir o qué pueden resaltar de los métodos numéricos para el cálculo de sistemas de ecuaciones lineales? Primero, ¿qué consideración principal tenemos que tener? De la diagonal, profe. Que la diagonal sea dominante. Nos puede garantizar la convergencia si esa condición se cumple, ¿sí? Si no se cumple la condición, ¿qué se hace? Se permutan las filas para poder conseguir una diagonal dominante. Bien. Luego, si quiero aplicar, tengo que fijarme cuál es la condición de parada que debo cumplir, ¿sí? ¿Cuál va a ser el error de tolerancia que va a tener el sistema? Bien. Luego, verifico cuál es el vector solución inicial. ¿Para qué me sirve esto? Para poder ir obteniendo las soluciones individuales en cada una de las iteraciones, ¿sí? Si yo ocupo método Jacobi, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan lo que decía Jacobi? ¿Qué es lo que hacía Jacobi? Plantear el vector solución inicial. ¿El cerro? Primero lo que hacía era despejar. A ver, yo tenía que obtener, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía Jacobi? Jacobi lo que hacía primero es despejar cada una de las incógnitas, ¿sí? Y reemplazar los valores iniciales, como decía, en cada una de las incógnitas en las cuales quedó en función la incógnita que estoy buscando, ¿sí? Entonces le pongo los valores iniciales. Resuelvo y obtengo mi nuevo valor de aproximación, ¿sí? De cada una de las incógnitas. Lo que hace Jacobi es calcular los valores de cada una de las incógnitas, ¿sí? Y recién en la próxima iteración utilizo todos esos valores para calcular cada una de las nuevas aproximaciones. O sea, calcula todas las ecuaciones y recién utiliza para iterar Pero, nuevamente. Sí, ¿puedes subir la pantalla de Excel más arribita? sí. ¿Ahí? Ah, esa parte. Ahí está, Sí, sí, gracias. era la... Igual se los voy a subir en el Power, no se preocupen, ¿sí? Les quería presentar distintos ejemplos, cuestión que ustedes después puedan pasar de Jacobi a Gauss-Seidel de la relajación o al revés en cualquiera de los otros casos, ¿sí? Pero puedan ir comparando cada uno. Entonces, lo que hace Jacobi es, primero, la primera iteración trabaja todo con los valores iniciales, ¿sí? Para obtener cada una de las aproximaciones. Una vez que obtiene las primeras aproximaciones de cada una de las incógnitas, las aplica para obtener una segunda iteración, ¿sí?
Entonces, utiliza eso para resolver en la siguiente iteración. Luego, todos los resultados, esos resultados los utiliza para una tercera y así sucesivamente, pero entre la segunda y la primera calcula el error que se comete. Luego, entre la tercera y la segunda, va calculando los errores que se van cometiendo en cada una de las iteraciones. ¿Sí? Bien. Para cuando la condición se satisfaga. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la diferencia que presenta Jacobi con Gauss-Seidel ¿cuál va a ser? Que lo que hace Gauss-Seidel es, obtiene la aproximación, despeja cada una de las incógnitas, ¿sí? La primera iteración trabaja con la primera ecuación de la primera iteración trabaja con las condiciones anteriores, el vector solución anterior. En este caso solo utiliza x sub 2 igual a 0. Obtiene el valor de x sub 1. Ese valor calculado recientemente lo va a utilizar para reemplazarlo en las siguientes ecuaciones de esa iteración cuando lo necesite. Entonces, en este caso, ahí tiene el valor 0,9 x sub 1 y lo utiliza para el cálculo de x sub 2, porque 7 más el valor que acabo de calcular de x sub 1 más 2 veces el valor que tiene x sub 3. Como todavía no calculé x sub 3, es igual a 0. Y a eso dividido 10, ¿sí? Y obtengo el valor de x sub 2. Ese valor de x sub 2 es el que se ocupa para calcular el valor de x sub 3. Entonces, lo reemplazo en donde va 2 por x sub 3, de x sub 2, y obtengo mi nuevo valor de x sub 3. Ahora, estos valores que acabo de obtener son los que ocupé para iterar nuevamente, ¿sí? Entonces, fíjense en que siempre trabajo con el valor que recientemente calculé. En este caso, el último valor calculado de x sub 2 era 0,79, y es 9 más 0,79 dividido 10, y obtengo que es igual a 0,979, ¿sí? Ese valor que acabo de obtener de x sub 1 es el que utilizo para calcular x sub 2. Y el valor que yo obtengo en x sub 2 lo utilizo para ir calculando el x sub 3, ¿sí? Entonces siempre utilizo el último valor que voy calculando. A diferencia de Jacobi, era que le tenía que tener todos los valores en una iteración y recién ocupaba esos valores en la siguiente. Acá no. Los calculo e inmediatamente los voy utilizando en las ecuaciones que siguen de esa iteración. Termino de calcular, calculo los valores del error. Se cumple la condición, paro, no se cumple la condición, vuelvo a iterar. Y así sucesivamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y por último, teníamos el método de relajación de Gauss-Seidel, que decíamos que es un refinamiento, se intenta hacer un refinamiento del método de Gauss-Seidel. No solamente se puede aplicar a Gauss-Seidel, sino también podemos utilizarlo a Jacobi. En este caso necesitamos un factor de ponderación, las condiciones iniciales y el error tolerable. Se despejan los valores de las variables de cada una de las incógnitas, o sea, x1, x2, x3, y x sub n en el sistema, ¿sí? Siempre se despeja la incógnita sobre la diagonal principal,
Y empezamos a iterar, ¿sí? Primero se calcula aplicando Gauss-Seidel. ¿Para qué? Para obtener mi x sub i nuevo o actual. Y ese valor lo voy a utilizar en la fórmula de relajación y también el valor anterior de esa incógnita, ¿sí? Y recuerden que es el valor de la variable con relajación es igual al factor de ponderación o factor de relajación por el valor actual de esa incógnita más 1 menos el factor de ponderación por el valor anterior que tenía esa incógnita. Y nos da el valor de la incógnita con relajación. Y así por cada una de las ecuaciones del sistema. Hago otra iteración. ¿Para qué? Para poder calcular los errores que se van cometiendo entre la iteración 1 y 2. Verifico, si se cumple la condición de parada, dejo de iterar. No se cumple la condición de parada, voy a continuar iterando. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Puedes explicar el último método, profe? No. Sí, sí. Gracias. Primero, no de nada. El método de relajación no es tan solo con Gauss-Seidel. Sí les dije también podían aplicarlo a Jacobi o a cualquier otro método que sea iterativo para el cálculo de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Es un refinamiento del método. Entonces lo que se hace es utilizar un factor de ponderación. ¿Para qué? Es para ponderar tanto la iteración actual como la anterior, ¿sí? Y tratar de buscar un refinamiento en la convergencia del sistema. Entonces, primero, como veníamos trabajando, despejamos el valor de cada una de las incógnitas para obtener el valor actual de esa incógnita, ¿sí? En este caso teníamos que x2 y x3 eran iguales a 0, las condiciones iniciales, entonces los reemplazo en la fórmula que acabo de despejar de la incógnita y obtengo mi valor de x sub 1 actual. En este caso es 0,5, ¿sí? Entonces ya no está trabajando con el valor 0 anterior, sino está trabajando va a trabajar con el valor 0,5, menos 0,5. Una vez que obtiene ese valor, lo que hace es aplicar el factor de relajación, ¿sí? La fórmula de relajación, que va a ser igual. Entonces, el valor de x sub 1 va a ser igual al factor de ponderación por el valor de la incógnita actual, el valor actual de la incógnita, ¿sí? El que acabo de calcular. Más 1 menos, y esto tiene una explicación por la filmina que se les mostré hace rato, bueno, 1 menos el factor de ponderación por el valor anterior que tenía la incógnita. La condición inicial era que x sub 1 era igual a 0, ¿sí? Entonces, resuelvo esto y obtengo mi valor con relajación. Ahora, este valor que yo obtengo es el que yo voy a seguir aplicando para obtener el valor de x sub 2, el valor de x sub 1, x sub 2, voy a obtener para aplicar, para obtener mi x sub 3, ¿sí? Entonces, x sub 2, lo mismo, vuelvo a repetir. Calculo como Gauss-Seidel normal en este caso, ¿sí? Y obtengo, ¿para qué? Para obtener mi x sub 2 actual. Una vez que obtengo mi x sub 2 actual, lo que hago es aplicar el factor de ponderación, ¿sí? Y obtengo mi x sub 2 con relajación, que es aplicar la misma fórmula. Fíjense en que hay una variación entre el valor
actual, que es 5,96, por ejemplo, en X sub 2, y el valor con relajación es 5,366. Es muy próximo, ¿sí? Pero es como que va haciendo pequeños ajustes entre el valor actual y el valor anterior. Y voy calculando así después el X sub 3 nuevo para poder calcular después con relajación. Cuando termino de calcular los valores de cada una de estas incógnitas, lo que hago es determinar bueno, tengo que iterar nuevamente para poder comparar los errores que se cometen entre las distintas iteraciones y ver si alcancé la condición de parada o no. ¿Se entendió ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, a ver, lanzo nuevamente la encuesta, porque me dicen que hay algunos que no. No pudieron responder para que ¿Qué no queden encuesta, profe? Es como para la asistencia. Te sale un cartelito y tenés que elegir alguna de las opciones para que te quede la asistencia. Ah, pero lo que pasa es que a mí me sale cuando yo ingreso, pero ahora ya no me salió más. ¿Cómo hago La para...? acabo de lanzar nuevamente. A ver. Dice votaciones, ahí tengo que ir. ¿Qué? Sí, tenés que seleccionar alguna de las opciones, así ya te queda la asistencia. Pero no me sale el cartelito, sino me sale votaciones, chat y configuración de la reunión. Ah, el menú. ¿Dónde es la votación? Sale encuesta 2, dice. Sí, elegí alguna de las opciones, así te queda grabado. Ah, bueno, profe, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, si no les quedó dudas, por hoy es suficiente. Bueno, yo hoy no, mañana no, el miércoles ya les subo el archivo modificado para que tengan los tres métodos juntos, o sea, los ejemplos. Traten de ir resolviendo cuando tengan tiempo los ejercicios que yo les propongo para que puedan ir comparando. Y si tienen dudas, después cuando nos volvemos a ver, ustedes me pueden hacer preguntas. Ustedes vieron que estamos con un desfasaje con la teoría y la práctica, pero no se preocupen porque hay un punto donde vamos a ir parejos y como siempre vamos viendo conceptos que se van viendo anteriormente, y no hay problema. Si tienen alguna duda después, pueden preguntar y ya se les van a ir subiendo todas las actividades en el aula. Yo calculo que el práctico se lo va a subir hoy o en estos días antes de la práctica, ¿sí? Van a haber métodos, los métodos cerrados, comenzarán después con el abierto y seguirán con el sistema de ecuaciones lineales. ¿Profe, hay clases de consulta? Sí, van a haber clases de consulta. Yo tengo que arreglar con el profe Daniel para que me diga cuáles son los horarios y ya se los publico. Profe, yo tengo dos consultas. Sí. La primera, todos los métodos los podemos trabajar con Excel. Y la segunda sería con respecto al parcial. No sé si hay alguna novedad, si va a ser uno o dos parcial. El profe estuvo comentando que hay posibilidad que va a tomar un trabajo práctico grupal, ¿puede ser? Yo les comento. A ver, denme un segundo. Ya vengo y ya les respondo. Esperen, no sé si tengo tiempo. Uy, estamos que ya nos cortan. Les comento rápido. No les dije fecha de parcial todavía porque lo que yo quiero es tratar de evaluarlo ya sea con un parcial o con un trabajo. La mitad de la materia primero y la mitad de la materia después, ya
de la misma modalidad o que tengan un parcial integral, pero ya tomándole por partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchos métodos. Entonces, me gusta que los vayan viendo por partes, así lo vayan siguiendo la materia y tengan la totalidad al final. ¿Estamos? Por eso es que estoy modificando el cronograma y todas las clases para ver de acuerdo a cómo vamos avanzando con la práctica y la teoría. Ya este fin de semana lo voy a tener más certeramente para ver si les tomo un parcial o les tomo un trabajo práctico de la primera parte, ¿sí? Y las prácticas tienen que usar Silab. Lo pueden, si quieren, utilizan Silab y pueden utilizar Excel, para mí está perfecto, ¿sí? O sea, traten de utilizarla. ¿Por qué les digo? Porque es una herramienta más que van a tener ustedes. Para mí Excel es una herramienta muy potente, ¿sí? Pero Silab también. Y si ustedes llegan a aprender a utilizarlo bien, es ni más ni menos que tener un MATLAB que es muy potente, pero sobre todo Silab es gratuito. Y les va a ser útil no en esta materia, sino en todas las materias que les siguen y también en su vida profesional. O sea que está muy bueno que lo aprendan a utilizar. Por eso es que nos detuvimos en el práctico 1 como para que ustedes puedan tener esa herramienta, ¿sí? No es para que sea solo uso de la materia, sino para que lo puedan usar permanentemente. Por eso es que nos detuvimos y le damos un tiempo a esa parte. Una vez que lo empiecen a manejar bien, ya los tiempos se le van a reducir y ustedes van a ver que van avanzando mucho más rápido en todos los métodos, en toda la materia. Bueno, chicos, ahora sí los dejo porque si no ya se corta la comunicación. Yo lo estoy viendo el lunes que viene y bueno, cuando bien arregle los horarios de consulta con el profe, los publico en el aula a los 2 horarios. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, nos vemos el lunes que Profe, viene. Sí, perdón, entonces quería preguntar, entonces va a ser así por parte, o sea, por práctico primero la evaluación. por eso les dije, la semana que viene ya les doy un panorama. Quiero ver cómo avanzan con la Bueno, práctica esta semana, ¿sí? Después ya la semana que viene les digo bien. Bueno, bueno. hasta luego, chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Marcos. Hola, Marcos. ¿El Silab es complejo de manejarlo o No es muy simple, por eso los tenían viendo en la práctica. estamos Ya- haciendo en grupos y no sabemos quién sabe o no sabe? No,